Bill Ackman, el superinversor, nos presenta su nueva estructura de su portfolio a fecha del 31 del 12 del 2024. ¿Qué estará haciendo? ¿Ha aumentado posiciones? ¿Ha comprado nuevas? ¿Ha vendido nuevas? Bueno, pues lo vamos a ver detenidamente. Y atención, sigue apostando por Nike. Te lo comento. ¿Y tú apuestas por Nike? Yo sí, le genero un 10%. Aprovéchate. Aquí tenéis Hello Follow, la mejor página para ver la composición de los portfolios de los grandes superinversores. En esta ocasión, fijaros, aquí tenéis Pershing Square Capital. Es el fondo de cobertura que gestiona Bill Ackman. Aquí tenéis su store, Bill Ackman, y el rendimiento del último trimestre del 2024. Fijaros que no ha sido nada positivo, muy poquito, ¿vale? Un 0,30 tan solo. Acumula más de 12 billones de capital bajo gestión y tan solo 10 acciones. Muy concentrado su portfolio históricamente. Así es como gestiona este tipo de inversor. Es un inversor muy activista, así que siempre tiene en su cartera aquellas acciones que pasan problemas. Bueno, pues aquí las vamos a comentar. Y este es el ranking que le da HelloFollow. Tiene 3 estrellas. Aquí tenéis la composición, el top holding, tan solo son 10 acciones. Fijaros cómo Google la repite. ¿Por qué? Porque tiene la A y la C. Y aumenta posición en Bruxil y en Nike, y en rojo significa que vende acciones o que reduce exposición, ¿vale? Lo tenemos en rojo granate. Ahora vamos a ver la composición de sus 10 principales posiciones y sus pesos relativos. Pero antes vamos a ver cuáles son las compras más importantes. Bueno, pues fijaros cómo Nike sigue siendo la gran apuesta por Bill Ackman. Fijaros en este último trimestre cómo ha aumentado, atención, más de 2 millones de acciones, concretamente 2,49 millones de acciones, a un precio medio de 82. Pero vemos que le está perdiendo porque ha aumentado posición, precio medio, ¿vale? Recordar en el último trimestre comenté que no creía que no le iba a dejar caer por debajo de 70. Bueno, pues bajó a 68 y aumentó más posición. Aquí tenéis como ya el precio medio sube a 82. Representa un 11,26%. Una apuesta muy fuerte por Nike. Fijaros, su primera posición es Bruxil. También aquí ha aumentado peso relativo de un 15,89%. Vemos como también más de 2 millones de acciones. Bueno, aquí con un precio medio de $46 le gana un 11,5%. Y la tercera posición de este trimestre que ha comprado y ha aumentado posiciones es Seaport Entertainment. Fijaros que aquí acumula ya más de 5 millones de acciones y a un precio medio, fijaros, de $27. Bueno, aquí es una apuesta importante, pero le pierde un 17,7%. Vemos que Bill Ackman es un accionista muy perseverante y cuando tiene algo en mente, pues apuesta por ello hasta las últimas consecuencias. Y en el lado de las ventas, fijaros cómo ha vendido dos posiciones con grandes rentabilidades. Fijaros, con un más 184%, ha reducido un 26% en Hilton Worldwide, ¿vale? Y Chipotle American Grill, otra acción históricamente que tenía Bill Ackman, reduce un 14%. Fijaros como en el histograma, como cada trimestre la vela azul es cada vez más pequeñita, y aquí fijaros cómo le gana y le sigue ganando más de un 400% de rentabilidad. Si nos vamos a la estructura de su portfolio, aquí vemos cómo sigue apostando por el consumo discrecional. El real estate es un segundo sector más importante, tecnología, que es con Google, que también sigue apostando, no ha hecho absolutamente nada con Google, ahora lo vamos a ver, y en industriales pues apuesta con esta acción que es CP, que ahora la vamos también a comentar. Si nos vamos al sector, a los sectores por su localización en porcentaje, fijaros cómo el primero es consumo discrecional, un 46%, le sigue real estate con un 27%, tecnología un 17% y industriales un 8,54%.
Y si nos vamos al rendimiento histórico acumulado en los últimos 3 años, fijaros que los rendimientos no son muy elevados. Tiene anualizado en los últimos 3 años un 4,15%, que eso representa acumulado un 12,97% en sus 20 primeras posiciones. Como solamente tiene 10, pues evidentemente está claro que no es una gran rentabilidad. Y lo vamos a ver porque si nos damos cuenta, no bate al mercado, que la línea rosita es el comportamiento del fondo de Pershing Square Capital. Fijaros cómo está siempre por debajo de la media del SP 500. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 3 años lo está haciendo peor que su índice de referencia, el SP 500. Recuerdo recordar que el SP 500 aproximadamente anual sube un 9 al 10%. Por lo tanto, el replicar esta cartera, pues vemos que no es muy rentable, al menos lo hace peor que el mercado. Eso sí, no pierde, que también es muy importante. Y ya por último, antes de pasar al análisis técnico, fijaros el top holding, sus 10 primeras posiciones, qué es y qué peso relativo tiene. Bueno, fijaros cómo sigue Brookfield en su primera posición con 15,89% y un 11 de revalorización tan solo en los últimos 3 trimestres. Vemos cómo ha ido aumentando posición. Segunda posición es Restaurant Brand. Aquí, junto con Howard Hughes, no ha hecho absolutamente nada. Apuesta por estas acciones, mantiene sus posiciones intactas. Fijaros como la primera, Restaurant Brand, le gana un 63% y aquí Howard Hughes, bueno, pues sigue con un menos 10%, apuesta por ella y no ha hecho nada en los últimos trimestres. Fijaros que en la cuarta posición, Chipotle Mexican Grill representa un 11,78% de su peso relativo y aquí fijaros, como ya he comentado, le gana muchísimo, más de un 400% y aquí ha reducido exposición junto con Hilton Worldwide también ha reducido mucho la exposición, que es un 26%. Yo creo que estas dos reducciones, fijaros cómo representan prácticamente, son 4 millones de acciones y casi 2, estos son 6 millones de acciones que ha vendido estas para comprar y aumentar exposición en las comentadas anteriormente, que eran Brookfield, Nike y la otra creo que era, a ver si lo recuerdo, un segundito, que era Seaport Entertainment, ¿de acuerdo? Más o menos representa lo mismo. Ha vendido unas 6 millones de acciones y ha comprado pues esas 6 millones de acciones. Volvemos a la posición principal y vemos cómo Alphabet, las dos Alphabet, tanto la A como la C, como no ha aumentado posición en los últimos trimestres. Le gana pues un 57% en una y un 78% en otra. Apuesta por las gran tecnología también, ¿eh? Solamente tiene esta acción. Vemos como Nike representa el 11,26%, no es de las primeras posiciones, pero es un peso relativo bastante importante. Y fijaros como otra acción como Canadian Pacific Kansas también no ha hecho nada, pero apuesta por esta acción. Es decir, ni reduce ni compra en los últimos trimestres, con un 13,5% de rentabilidad. Y por último, vemos como si por Entertainment representa tan solo, fijaros, el 1%. Aquí ha hecho pues una gran adquisición, más de o casi 3 millones de acciones y con un precio medio de $27 le pierde un 17%. Pero fijaros que voy a hacer un ejercicio con vosotros que hace tiempo que quería hacerlo y fijaros, si nos vamos a Nike, podemos entrar y no solamente Bill Ackman apuesta por Nike, sino fijaros que aquí se representan todos los accionistas de Nike. Fijaros cómo en la primera posición es Bill Ackman, pero no solamente apuesta a él, sino fijaros cómo aquí aparece todos los grandes superinversores que tienen Nike en su portfolio. Fijaros que en la segunda posición, con un 4%, aparece este gestor que es Harry Sigalas con un 4,53%. Aquí también aparece Rob McLever también con un 2,32%. Incluso fijaros como aquí aparece nuevo. Significan que estos gestores han comprado Nike. Por ejemplo, Gavin Baker e Isaac Corre, ¿vale? Por lo tanto, no solamente es Bill Ackman, sino que hay muchos superinversores que apuestan también por Nike. Incluso fijaros este de aquí, que ha aumentado más de un 6.500%, un tal David Harding. Estamos hablando de grandes fondos de cobertura y grandes gestores muy famosos en Estados Unidos. Incluso
Si seguimos bajando, fijaros que tenemos una gran cantidad de gestores, por ejemplo, también tecnologías del Renacimiento, que es G. Simon. Este hombre ya murió hace unos cuantos meses, pero sigue su, su apoyo o sigue sus gestores dando cobertura. Incluso fijaros como aquí aparecen también, hay 58 nuevas entradas. Incluso también aparece como George Soros, que también apuesta por Nike, ¿vale? Así que no solamente es Bill Ackman, aquí lo tenemos, George Soros también apuesta por Nike, incluso hasta Paul Tudor John, otro afamado super inversor. Bien, una vez visto ya la composición de su portfolio, nos vamos a ir al análisis técnico. Atención porque podemos nosotros también invertir como Bill Ackman. Bueno, pues vamos a ver qué situación técnica tiene. Vamos a empezar con Nike. Bien, fijaros cómo eh, está sufriendo muchísimo. Vemos cómo ha anulado varias estructuras que se comentaron. Primero, un segundo impulso alcista, carita de tristeza, y vemos aquí una divergencia alcista también que se anuló. Pero ahora fijaros cómo el precio, después de consolidar un poquito más, incluso perder esos $70 por acción, recordar que os dije que no la iba a dejar caer, bueno, pues cayó a los 68 y ahí aumentaron posiciones, ¿vale? Y actualmente tiene activado una divergencia alcista en 88,24. Pero cuidadito porque está sufriendo muchísimo, está por debajo de este soporte, este hueco sin cerrar que está en los 93 y ahora mismo está, digamos, pasando una crisis muy importante. Incluso, fijaros incluso como tiene activado un objetivo bajista por este triángulo marcado en azul, ¿vale? Con el objetivo sería a los 45. Pero cuidadito porque no hay que ponerse bajista. Bill Ackman y muchos superinversores tienen NAI en sus portfolios, no la han dejado caer más allá de 68 y eso hay que entender que van a apostar por ella, hay que entender que va a pasar unos meses mal, unos meses de penuria y aquí he marcado una resistencia que bajo mi punto de vista puede ser interesante si supera este nivel, los 63, incluso los 64, puede ser que lo peor haya pasado y ya venga la recuperación. Aquí lo que sí podemos observar es cómo el precio está intentando no perder las dos medias. Fijaros cómo la media de 50 sesiones se ha girado al alza y vamos a ver qué ocurre. ¿Vale? Ese objetivo lo tenemos activado 88,24 y el stop siempre muy controlado la gestión de riesgo a 67. ¿Buen punto de entrada? Bajo punto de vista, sí, pero con mucho cuidado, porque dentro de toda esta crisis que está pasando, el movimiento del precio es muy oscilador, por lo tanto, no es de extrañar que llegue a objetivo y de nuevo vuelva a caer. Por lo tanto, mucho cuidado para aquellos que quieran apostar por NAI. Nos vamos a la siguiente acción, que es Bruxil. Fijaros el gráfico que tiene. Bueno, es una tendencia alcista a largo plazo y ahora vemos cómo está corrigiendo bastante. Incluso aquí arriba, fijaros cómo se puede proyectar una figura de techo, de cambio de tendencia en el corto plazo. Fijaros cómo no ha podido superar esos dos máximos. La pérdida del mínimo entre estos dos máximos se genera un doble techo con un objetivo teórico a los 44,90. Pero algo muy importante es que no hay que hacer nada ahora mismo en esta posición hasta que al menos no detectemos una figura de vuelta. Vemos cómo el precio, fijaros cómo ha perdido las dos medias y está rebotando en este soporte histórico. Es el soporte último que fue una gran resistencia en máximo en los 50,96. Parece ser que puede haber un rebote. Parece ser que sí, pero no nos podemos adelantar, ya que el precio ahora mismo está descansando bastante, está buscando soportes en los cuales pueda tener luego un gran rebote. El problema es que no ha hecho todavía ninguna figura de vuelta. Vamos a esperar a ver qué sucede. Hasta que no veamos aquí un doble suelo divergencia alcista, no hacer nada, porque si nos adelantamos a la posición, esta media de 50 sesiones tiene toda la pinta de que puede ir contactar con la media de 200 sesiones y por lo tanto el precio incluso poder descender un poquito más. Un objetivo bajista activado, precaución, no hacer nada, poner copita de seguimiento y a esperar mejores oportunidades. Si nos vamos a la siguiente posición, fijaros que ha comprado y ha aumentado en Seaport. Bueno, pues Seaport Entertainment, situación técnica interesante para incorporarla. Bueno, vemos que esta acción
tiene muy poquito histórico, ya la compró en el segundo trimestre. Dije que se analizó hace ya 3 meses, comentamos que se estaba generando aquí, bueno, pues un canal ligeramente alcista, rompió por abajo y tiene un objetivo teórico, tenía un objetivo teórico a 21,79. Bueno, pues fijaros qué curioso cómo ha ido a testear ese nivel. Fue tocarlo y rebotar. Ahí se ha generado un soporte justamente en el mínimo de esa mecha en los 21,71. Hay un ligero rebote y fijaros aquí, este es el nivel donde Bill Ackman compró Sipor a 27,54. Le está perdiendo ahora mismo alrededor de dijimos un 20%, podría ser efectivamente un menos 21%. Ahora, por análisis técnico, nosotros debemos de esperar, ¿vale? A ver qué ocurre si es que el precio quiere recuperar. Ahora bien, si aquellos apuestan por sí por, lo que sí haría yo, fijaros, sería poner un stop por debajo de esa vela, en 21,62. Cortamos muy bien el riesgo y si esta empresa le da por subir menos a niveles de compra de Bill Ackman, que serían los 27, pues generaríamos ya grandes rentabilidades. Así que, a vuestro criterio, copita de seguimiento y vamos a ver qué pasa ya para en el próximo trimestre con sí por. Vamos a la siguiente, que es Hilton. Bueno, pues Hilton Worldwide Holding, otra acción que ha vendido posición, le estaba generando muchísima rentabilidad y vemos cómo la tendencia es alcista de largo plazo. Más, y teníamos planteado, fijaros, hace ya unos cuantos meses, un segundo impulso alcista. Fijaros cómo está la banderita a 230 y aquí sí que tenemos que poner atención, carita de felicidad, porque objetivo cumplido y objetivo rentabilizado. Quitamos la banderita y calculamos el rendimiento a objetivo. Fijaros que se cumplió en julio del año pasado con un 37% de rentabilidad. Fijaros, a máximos llegó a un 63%, ahora corrigiendo a la media de 200 sesiones. Buen punto de entrada. Bueno, vamos a ver, en mi bajo punto de vista habría que esperar un poquito a ver qué sucede, porque vemos como la media 50 se ha girado ya, en la media 200 ha parado al precio, punto de soporte. Aquí tiene un soporte interesante en 236. Vamos a esperar a ver qué sucede en las próximas semanas. Yo creo que si es capaz de tocar los 236, podemos poner un stop muy ceñidito aquí por debajo de este soporte, en los 229, que ha sido el objetivo cumplido, ¿vale? Así que yo pondría copita de seguimiento y vamos a ver qué pasa en la próxima semana. Nos vamos, atención, a otra posición que ha cerrado y que le estaba ganando muchísimo, que es Chipotle Mexican Grill, más de un 400% de rentabilidad. Y vemos cómo aquí se comentó hace ya unas cuantas meses que esperas figura de vuelta. Fijaros cómo se consiguió esa figura de vuelta, ese doble suelo con objetivo cumplido. Una vez que lo cumplió, bueno, pues muchas veces las acciones suelen descansar y corregir, pero fijaros dónde fue a parar en la vela del viernes, justamente a ese soporte. Punto de entrada. Bueno, si tomamos como en consideración que este soporte ya se produjo y consiguió que el precio rebotara, ¿por qué no puede ser ahora también otro punto interesante de entrada? Pero fijaros que se está generando aquí. Podemos observar aquí un inicio de divergencia. Está, bueno, pues mira, he colocado los indicadores para ver si realmente se está produciendo una divergencia. Fijaros como en el precio sí que tenemos una divergencia, se une los mínimos con sentido descendente, ahí lo tenéis en el precio, y ¿qué está sucediendo en los indicadores? Bueno, pues fijaros en el RSI, como esa misma unión de esos mínimos genera una dirección alcista en el indicador, en el MAC pasa exactamente lo mismo, e incluso fijaros en el estocástico, que casi nunca aparece, como también tenemos esa divergencia alcista, es decir, apoya el análisis técnico en el precio los tres indicadores. ¿Significa eso que se va a conseguir ese objetivo? No, significa que se está produciendo esa divergencia alcista, incluso ni siquiera se ha activado, porque ¿cuándo se activa esa divergencia? Cuando supera el máximo entre esos dos mínimos, que es aquí, justamente en ese nivel, en los 55,25.
34 se está produciendo esa divergencia y ahora hay que esperar a que el precio rompa esa resistencia, ¿vale? Si se deja caer, evidentemente nunca se activó esa divergencia. Pero bueno, al menos estamos monitorizando Chipotle American Grill, que además ha llegado a ese soporte que fue revulsivo anteriormente, concretamente en agosto del año pasado, así que lo dejo a vuestro criterio. Ponemos copita de seguimiento y vamos a ver si es el momento oportuno de entrar en Chipotle Mexican Grill. Howard Hughes, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, esta acción es un REIT, los REITs son muy delicados, son acciones muy nerviosas y muy volátiles y fijaros en todo su histórico desde 2011 cómo tiene una tendencia bajista de largo plazo. Aquí sí podemos observar ahí un triángulo descendente. Estos triángulos descendentes son muy peligrosos porque si rompen por arriba esa línea directriz bajista, la situación técnica puede ser positiva, pero en el largo plazo es muy difícil que vaya escalando posiciones porque tiene muchas resistencias. ¿Vale? Fijaros como aquí tiene una resistencia en 87, luego tiene otra en 101, tiene otra en 108, incluso en la línea directriz bajista que une los máximos que están mucho más arriba. ¿Vale? Por lo tanto, esa subida a 126 con ese objetivo marcado es muy a largo plazo. Por lo tanto, el stop tenemos que ponerlo en 54 por debajo de este último mínimo, ¿vale? Bien, son acciones muy delicadas, son muy volátiles, son muy nerviosas, así que lo dejo a vuestro criterio. Así que ponemos copita de seguimiento y a esperar acontecimientos. Nos vamos a la siguiente y en esta ocasión es Google. Bueno, es una acción que la compró ya al inicio del mercado alcista. Fijaros que la compró aquí alrededor de los $98. Fijaros qué bien, cómo supo monitorizar ese nivel de compra. Aquí nosotros también lo supimos hacer hace ya varios años, como aquí se consiguieron muchas estructuras alcistas. Y vemos cómo apuesta por Google. Cuando una acción se compra casi en una tendencia bajista, pero luego recupera rápidamente, es muy difícil vender esa acción, ¿vale? Hay que mantenerla siempre en cartera o al menos hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, por análisis técnico, nosotros tenemos que esperar. Vemos cómo aquí anuló un segundo impulso alcista muy claro. Fijaros este primer impulso, que bien hizo ese soporte, esa recuperación, cómo se impulsó y se generó mínimos crecientes, pero bueno, aquí hizo una trampa de mercado, coincidió pues con este mini pequeño mercado bajista que estamos teniendo y estamos sufriendo en el lado americano. Y ahora vemos como el precio por debajo de las dos medias, como la de 50 se ha girado a la baja, por lo tanto no tenemos que estar, al menos a priori. Yo habría que vigilar este nivel, los 163, y ahí sí quizás sería un punto interesante de entrada, ¿vale? Fijaros cómo si el precio en las próximas semanas pues testea esa zona y ahí rebota, pues incluso se puede generar pues una divergencia alcista o incluso un rango lateral. Aquí hay que esperar a que veamos que la dirección de la media de 50 sesiones pare la caída, incluso se gire un pelín al alza. Bajo el punto de vista, no hay que estar ahora mismo en Google, a no ser que ya se entró hace mucho tiempo. ¿Vale? Bien, nos vamos a la siguiente, Canadian Pacific Kansas. Ponemos el gráfico en vela semanal y vemos que la tendencia es alcista de largo plazo. Bueno, pues fijaros y que ya se comentó hace ya varios meses que tiene una estructura activada por ruptura de este gran canal lateral. Un canal lateral que va prácticamente desde el año 2021 con objetivo a 102 y el stop en 64,20. Si además ponemos el gráfico en vela diaria, fijaros que vamos a ser conscientes de esa evolución del precio y ese movimiento que está teniendo. Le costó y le está costando salir de ese rango. Fijaros cómo rompió dos veces. Primera ruptura, segunda ruptura, se ha dejado caer y vemos aquí cómo incluso se ha activado actualmente una divergencia alcista. Aquí tenemos como ese objetivo lo tengo activado a 85, el stop en 70. Además, vemos cómo el precio está ahí intentando no perder las dos medias, como está generando aquí un nivel interesante de resistencia, soporte, ahí está que no quiere perder ese nivel, así que lo más probable es que pueda seguir escalando
posiciones. Aquí hay algo muy positivo y es que este objetivo es muy pequeñito, pero puede ser la típica excusa para incorporarnos ya a este gran objetivo alcista que se planteó ya por febrero del año pasado, ¿vale? Si es capaz incluso de superar ya esta línea directriz bajista que está en azul, bueno, pues yo creo que lo peor habría pasado, ¿vale? Así que, bajo punto de vista, interesantísimo, Canadian Pacific Kansas, eso sí, de medio largo plazo. Si calculamos la rentabilidad desde el punto de ruptura, incluso desde el lunes, fijaros cómo a objetivo tendríamos un 8%, pero si sale todo bien y sigue escalando posiciones, fijaros un 31% de rentabilidad con tan solo un 10% de pérdida. ¿De acuerdo? Así que amigos, copita de seguimiento y vigilar Canadian Pacific Kansas. Y por último, nos vamos a una posición en la cual apuesta muy fuerte Bill Ackman, que es Restaurant Brand. Bueno, una acción que lleva en cartera durante mucho tiempo y aquí sí que tenemos que decir que es muy aburrida. Fijaros, si lo ponemos en vela semanal, tiene una tendencia alcista, pero no muy pronunciada. Fijaros que sí se produjo esa tendencia en el 2019 alcista, ahí hubo una gran corrección y fijaros cómo no ha podido superar el máximo histórico que data desde esa fecha. Aquí hizo un amago, fijaros, en marzo del año 2024 y aquí he marcado una especie de triángulo ascendente. Pero vemos cómo ahí rompió la parte de abajo. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Está muy indecisa esta acción. Fijaros cómo aquí compró Bill Ackman a niveles de 42. Aquí tenemos ese nivel marcado en esta línea horizontal en rojo. Si ponemos el gráfico en vela diaria, atención que aquí sí que he marcado una figura de vuelta, ¿vale? No está muy bien formada, es una taza con asa. La tenemos aquí, vemos la taza y vemos el asa. ¿Vale? Aquí tiene un objetivo ahora mismo activado por esa ruptura de esa figura a los 76,87. Pero va a tener muchas resistencias por el camino y va a ser muy delicado ese movimiento. Aunque la vela del viernes sí nos augura una buena entrada de dinero, fijaros esa envolvente alcista, muy fuerte esa vela, vemos que se está cruzando ya con la línea directriz bajista que une los máximos decrecientes y también con la línea de muy largo plazo que es ascendente, que sale de unir estos mínimos anteriores. Ahí hay una confluencia de resistencias que puede que le cueste subir. Ahora bien, aquellos amigos que apuesten por este tipo de acción, una acción del sector de alimentación y bebidas, un sector defensivo, bueno, pues tenemos aquí ese objetivo activado a 76. ¿Cuál es la rentabilidad? Bueno, pues desde ese punto de ruptura tenemos un 12% y el stop a 61,93, que es un menos 9,58%. Una ecuación rentabilidad-riesgo prácticamente 1,1. Una estrategia que puede ser interesante si es que se recupera el mercado americano y aparte de eso está habiendo una rotación a este tipo de sectores y el stop muy bien ajustado a un 10% de riesgo. Si se da la vuelta, solo perdemos un 10%. Por eso tenemos siempre que tener un método, un plan claro y ser disciplinado. Si somos disciplinados, con paciencia y disciplina, llegaremos a generar grandes rentabilidades. Bien amigos, si te ha gustado esta cartera de Bill Ackman, házmelo saber en comentarios y ya estoy preparando el siguiente vídeo. Si tenemos más de 20 comentarios, os publicaré la cartera de Stanley Druckenmiller, otro gran superinversor que también está generando grandes rentabilidades. Dale like, suscríbete al canal y comenta.